Hola, soy Josemi de JM Ordenadores. Estamos en el segundo episodio de La Taza Vacía, el podcast de informática. Y nada, lo primero, bueno, deciros que muchísimas gracias por todo el recibimiento y por todas las visitas que ha tenido el anterior episodio. Además, con los clips y los vídeos cortos, bueno, pues hemos tenido mucho impacto. Y en este episodio tenemos a Luis Gisbert, que me ha echado la bronca porque he dicho mal el nombre. La verdad es que es complicado acordarme todos los nombres de los podcasts. Y bueno, ha tenido la mala suerte de compartir también clase conmigo en Ingeniería de Sistemas. Y bueno, Luis, ¿qué tal? Gracias por venir al podcast. Muchas gracias a ti por invitarme. Todo bien. ¿Vosotros qué tal? Pues aquí estamos. La verdad que, como os he dicho en otros episodios a todos, pues la idea es sacar clips, shorts y bueno, conseguir vídeos cortos para explicar cosas que muchas veces pues la gente no sabe, que no tiene conocimiento. Y también, bueno, pues enfocado a todo lo que tenga que ver con el ámbito de la informática y la tecnología. En primer lugar, Luis, bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué estás ahora haciendo? Yo tengo un puesto en CIRES 21 de Quality Assurance and Support Manager. Vamos, lo que de toda la vida se ha dicho QA and Support Manager, ¿Vale? en el cual unimos las dos ramas más importantes en lo que respecta a un producto, que es la rama de asegurarse que el producto salga bien y la rama de atención al cliente, que si tú las juntas en un solo puesto de coordinación puede hacer que todo sea más fácil, más fluido y la comunicación entre equipos sea mucho más Vale, porque por ejemplo, fácil. para muchas veces cuando hablamos ya en el ámbito de la informática de producto, ¿vale? Pues bueno, mucha gente como que no entiende bien ese concepto, porque mucha gente que está fuera de la informática dice un producto pues es una caja de galletas, es unas zapatillas, es un móvil. Uh-huh. ¿Cómo podrías explicarnos un poco qué significa eso de producto en el ámbito de la tecnología? Bueno, un producto es una herramienta, en nuestro caso digital, que hace una determinada función. Eso es lo ¿Vale? que nosotros interpretamos como producto. En nuestro caso, en CIRES 21, que es una empresa tecnológica especializada en soluciones profesionales de streaming de vídeo en tiempo real con inteligencia artificial, podríamos decirse que es la definición de producto sería una herramienta que le permita a nuestros clientes poder hacer publicaciones de vídeo en ¿Vale? tiempo real. O sea, mientras estás haciendo streaming, poder realizar publicaciones de ese contenido que estás retransmitiendo en directo. No Por sé. ejemplo, o tratarlo de forma que salgan subtitulados automáticos, o hacer recortes en tiempo real de un telediario, por ejemplo. Vale, Ese tipo de ostras, es cosas. bastante tema muy demandante y muy de Ujú. actualidad. Pues Luis, la primera pregunta así un poco relacionada con el mundo del streaming, ¿vale? No sé si me puedes ayudar. Em, ¿Qué significa, ¿vale? Todas las retransmisiones en directo que están habiendo en Twitch, en un montón de plataformas. Para la gente que no entienda cómo es eso posible, cómo puede haber tanta retransmisión en directo y cómo funciona un poco esa tecnología. No sé si... Bueno, a ver, vamos a separar ¿Vale? lo que es lo que el usuario final ve, el streaming en sí, Uh-huh. de todos los procesos que hay detrás de ese streaming. ¿Vale? Por ejemplo, una herramienta como OBS lo que hace es tú le metes un input y le dices, vale, de este input yo quiero sacar 4 calidades, por ejemplo. 4K, Full HD, HD y SD, por ejemplo, ¿no? Y tienes ¿Vale? ahí esas 4 calidades. Hay un proceso de codificación detrás, que lo que haces con ese input, si el input es 4K, al 4K le hace un pass-through y ese no se codifica, pero por ejemplo, si el input es 5K, pues necesitas codificarlo a 4K, a Full HD, HD y a SD, ¿no? Y luego ese flujo de contenido, esa codificación que se ha realizado, es lo que luego se publica en Twitch. ¿Vale? O sea, que digamos que hay un proceso detrás de lo que es la grabación hasta el momento final en el que el usuario está viendo algo. Correcto. Vale. Eso, por ejemplo, cuando muchas veces la latencia baja o la calidad baja, siempre es por la conexión.
No sé No. si... ¿Y nos dirías algunos fallos típicos que puede estar pasando por ahí? No siempre es la conexión. Puede haber un Vale. proceso de errores de codificación. Por ejemplo, cuando estás viendo el Gran Premio de MotoGP o cualquier evento deportivo. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco en la Champions, el Atlético Real Madrid, que en la vuelta, ¿no? Aquí en el Wanda Metropolitano, nos encontramos con que los clientes de O2 teníamos serios problemas para poder visualizar el contenido con una calidad decente. No te estoy hablando ni siquiera de HD. O sea, no éramos capaces de poderlo ver en 480. En 480, ¿vale? Sí. Ok. Y esos problemas se pueden deber a la cantidad de usuarios que están conectados contra esa CDN, buscando ese contenido. Si esa CDN no está bien distribuida, por ejemplo, puede llegar a causar ese problema de embotellamiento y de que la imagen no llegue con total nitidez y fluidez al usuario final. Es un ejemplo. Pero luego Vale. también puede haber problemas de codificación. Los problemas de codificación se distinguen porque imagínate que estás viendo un vídeo en YouTube en 4K, en 5K, en un monitor que lo permita, y estás viendo una nube y de repente, ¡pum!, un píxel en esa nube. Eso es un error de codificación. Vale. Pero cuando la calidad en general baja, suele significar un cuello de botella en algún lado. Pero no tiene por qué ser por la conexión del usuario final, sino porque hay algo en ese pipeline de codificación y de publicación que está fallando. Vale. Yo, si te puedo preguntar, ¿hay algún tip, algún consejo que puedas darnos de cara oye, pues a veces a lo mejor hemos configurado mal algo o... No, por norma poco hay, general ¿no? no es problema del usuario final, a no ser que la conexión se haga, por ejemplo, desde una zona remota en la que tengas un mega de conexión de subida y un mega de descarga. Ahí sí. Que ya pasa poco. Ya pasa poco. Pero en una casa que solemos tener más de 300 megas por norma general de fibra óptica en adelante, no debería ser problema. Vale, ok. O sea que normalmente el usuario final ya está un poco solventado el tema de la conexión y de la latencia, ¿verdad? O sea que por ahí poco hay. Vale, pues no sé si nos puedes hablar un poco de tu empresa, porque la verdad es que suena bastante interesante. No sé hasta dónde puedes hablar o no. Eso me dices tú. Bueno, yo os puedo contar a qué nos dedicamos. Vale. Somos una empresa tecnológica especializada en soluciones profesionales, en streaming de vídeo en tiempo real con inteligencia artificial. Nuestros clientes son empresas de broadcaster, operadoras y plataformas OTT. Vale. ¿Qué rol tengo yo dentro de esta compañía? Es curioso el rol que tengo yo porque vamos a decir que se lideran dos equipos bajo la misma persona y ello permite fluidez entre la comunicación de departamentos. ¿Por qué digo esto? Porque se juntan dos ramas muy importantes en un producto: la calidad del software y la atención postventa. Tú tienes en este puesto la posibilidad de coordinarte con el equipo de QA de forma que se detecten errores previamente a la entrega del producto, de forma que ese producto mejore de manera continua, pero a su vez tienes la parte de soporte que te permite, una vez que el producto está en cliente, detectar esos problemas que el cliente te ha reportado, averiguar de dónde vienen y automáticamente pasárselo al equipo de desarrollo. De ese equipo de desarrollo luego vuelve al equipo de QA y el equipo de QA es el que posteriormente se lo pasa al equipo de soporte y soporte lo vuelve a entregar al cliente ya corregido. De ahí que ese puesto sea totalmente necesario, porque permite la comunicación fluida entre los dos departamentos. Claro, es un flujo de trabajo que, bueno, en verdad entiendo que pasará en bastantes empresas, ¿no? Esa coordinación entre el soporte de postventa y el del desarrollo. Vale. Sí, yo he estado en 3 empresas trabajando desde que terminamos la universidad. Luego ya sabes que he tenido más cosas aparte, pero sí. 3 empresas trabajando. Me gustaría después hablar contigo de ello. Me llama la atención, la verdad. Adelante. Vale. Y la verdad es que yo no había visto un puesto como el que estoy desarrollando actualmente. Siempre había visto los dos jefes de departamento coordinándose. Vale. Pero sí que es cierto que el tenerlo unificado en una única persona no significa que sea el doble de trabajo, sino simplemente la mejora del flujo de información. Ya está.
¿Vale? Porque me gustaría preguntarte sobre ese flujo, ¿vale? Me gustaría centrarme en una parte que es la del servicio postventa, ¿vale? Que yo creo que, bueno, por todo lo que sé de ti, pues sabes bastante del tema. ¿Tú dirías que está habiendo un servicio postventa en decremento, sobre todo para el cliente final, un B2C, ¿no? Business to Consumer? ¿Crees que el servicio por venta cada vez en muchas empresas, por supuesto no digo la tuya, digo como tónica general, es cada vez peor? Depende del sector. Vale. No quiero enfocar a ningún sector en concreto, pero sí que es cierto que voy a poner un ejemplo como es Apple. Tú vas Ok. a Apple con un problema y por norma general, si el problema es de hardware y el equipo está en garantía, hablo de un teléfono móvil o de un ordenador, te suelen cambiar el ordenador. Pero, ¿por qué? Si para ellos realmente puede llegar a ser más costoso. Porque entienden que el tiempo que se tira el cliente sin un dispositivo que ha pagado Ujú. es perjudicial para la marca de la compañía. Y, a ver cómo lo explico yo. Si tú eres un consumidor que has pagado 5.000 euros por un MacBook Pro y se te avería la pantalla, es Vale. más valioso el tiempo profesional que ha perdido ese cliente por no tener el equipo que lo que le cuesta a Apple darle un equipo nuevo. O sea que Apple lo que está es haciendo un servicio por venta a pérdidas para que la gente siempre disponga de su producto. A pérdidas no es, porque luego esos equipos se recogen, se reparan y se vuelven a entregar a otros clientes. O sea, los equipos que te entregan no son nuevos, precintados, son equipos reacondicionados. Pero de esa forma, el cliente final siempre va a tener un equipo a su disposición. Es un ejemplo. Pero tú vas ahora mismo, te compras cualquier cosa de electrónica Sí. en la tienda de tu barrio y la persona que está encargada de esa tienda o el dueño de esa tienda luego va a tener problemas con las garantías con los propios fabricantes. Y esos problemas de garantías te los van a transmitir a ti. Es decir, tú te compras un Lenovo, por ejemplo, Sí. y tienes un problema con el disco duro. El proceso que hay que seguir para cambiar ese disco duro y tramitar la garantía de ese disco duro es tedioso. Y no es culpa de la persona de la tienda que está abajo en el barrio vendiéndotela. No. El problema viene de todo el pipeline de tramitación de dichas garantías. O sea, yo lo que sí que he visto es que, menos en primeras marcas, a lo mejor de un precio elevado, vamos a decir, Sí. ¿vale? Cuando estamos hablando de gamas medias y gamas bajas de productos, cada vez cuesta más, o me da la sensación, no en grandes plataformas de compra, como puede ser Amazon o AliExpress, que hay un coste asociado a comprar esos productos, sino cuando trabajas con una marca, pues como has dicho, Lenovo, como puede ser Asus, HP, cualquiera, no estoy hablando de marcas. Correcto. El proceso de la garantía, pues como tú dices, es bastante complejo de aplicar. Entonces, Sí. Es bastante complejo y tedioso. Y el cliente final muchas veces acaba pagando más por un equipo algo más premium por el hecho del soporte técnico. claro, porque el servicio por venta, ¿tú qué peso le das en un producto? Ya te hablo de casi cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología. En una escala del 1 al 10, Ujú. le doy más de un 9. Le puedo dar un 9,5 y te voy a Vale. decir el por qué. Nosotros, que somos profesionales, no nos podemos permitir el lujo, por ejemplo, de quedarnos sin un equipo un determinado tiempo. Ujú. A ver, si es un día, bueno, puedes asumir esas pérdidas, pero si te tiras una semana sin un equipo, eso es bastante jodido a nivel de dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, en el software, tú puedes tener el mejor software del mundo, que en el caso, por ejemplo, nuestro, en el caso de una plataforma de streaming, tú imagínate un partido, que de repente un partido de fútbol importante, un Madrid Atleti o un Madrid Barça o cualquier partido importante, de repente se corte. ¿Tú te imaginas las pérdidas millonarias que puedes llegar a sufrir? Es mucho dinero en juego, sí. Patrocinios. Entonces, claro, es importante un servicio que esté detrás, un servicio postventa, que esté siempre ahí detrás y que en caso de fallo reaccionen inmediatamente y que solventen el problema en el menor tiempo posible. Vale. O sea que tú ahora mismo
el servicio por venta es algo que crees que es algo imprescindible, extremadamente A día de hoy, importante. sí. Vale, pues pivotando un poco, siguiendo esas tareas tuyas, ¿vale? En tu puesto actual, aunque luego hablaremos del tema de sensaciones al volante, un poco de automoción, ¿vale? Me gustaría saber, como líder de un equipo, ¿no? De varios equipos, liderando personas, que si me podías decir qué dificultades te estás encontrando, no a nivel personal de alguien en concreto, sino a la hora de liderar equipos. Al final cada vez hay más gente con puestos de responsabilidad, ¿no? Y somos personas jóvenes, ¿no? Muchas veces. ¿Qué dificultades crees que puede haber de tónica general, ya no enfocado solo en tu día a día, con este tema de liderar equipos y personas? Bueno, la parte más difícil es entender primero que somos personas y no máquinas. Vale. Porque al principio, o al menos esa es la sensación que tuve yo, siempre intentas dar lo máximo posible e intentas que el resto de personas hagan lo mismo. Pero muchas veces no se tienen en cuenta circunstancias personales, familiares, económicas, etc. Y esa parte humana se acaba, entre comillas, disolviendo en el ámbito laboral. Y cuando un jefe de equipo entra para tomar de las riendas de un equipo nuevo, al que nunca habías conocido, o simplemente que tú estabas dentro de ese equipo y has pasado a liderarlo, lo primero que tienes que hacer es entender cómo son esas personas, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus problemas. Vale. Y en base a eso, luego puedes hacer la planificación que tú consideres. Es decir, si yo tengo en un sprint 10 tareas y tengo 5 personas, las tengo que repartir homogeneizadamente, de forma que cada persona tenga 2 tareas. Pero imagínate que una tarea pesa muchísimo más que el resto, porque es la tarea principal y de ahí caen el resto, ¿no? En ese caso tienes que saber a quién asignárselo, tienes que saber quién es el que tiene más responsabilidad, tienes que saber quién es el que es capaz de llevar a cabo esa tarea. Y todo eso cae en la parte humana, no en la parte técnica. O sea que el primer paso, ¿no? Un poco para esta dirección de personas y equipos sería conocer a los miembros del equipo. Dirías que es algo que es bastante importante. Y cuando hay posibles conflictos de intereses en el sentido de, bueno, pues hay personas que se llevan mejor o peor dentro de un equipo, eso es natural y normal, es en todos los equipos además. ¿Sigues alguna estrategia? ¿Sigues alguna cuestión? ¿O simplemente somos adultos y hay que saber llevarlo? ¿O cómo enfocas tú este tipo de relaciones que no acaban de tener feeling? A ver, muchas veces, y tú y yo lo sabemos muy bien, los problemas prácticamente no llegan a los cargos altos, a los responsables no suelen llegar, pero en el momento en el que llegan, obviamente depende de la gravedad del asunto, eso está claro. Pero si es un conflicto tonto porque me lo invento, es que a este le dan más trabajo que a mí, es que esta persona hace no sé qué, es que yo quiero hacer no sé cuántos, es fácil. Oye, ¿tú quieres hacerlo? Pruébalo. Vamos a hacer un poco de equidad y os voy a dar la misma tarea e intentar resolverla. Y de esa manera ellos se ponen de acuerdo y ven quién puede hacer las cosas de una determinada manera, mejor o peor, pero siempre intentar un poco que las dos personas se pongan, o las dos o las personas involucradas, se pongan en el punto de vista del resto. Empatía, ¿no? Forma, empatía. Sí. Claro, porque de esa forma ves lo que la otra persona está sintiendo. Vale. Y para mí esto es muy importante, lo que una persona siente y tratar a la gente como personas, no como robots. Bueno, ya tenemos 2 puntos bastante importantes en el tema del liderazgo y de la gestión de equipos. Es cierto que, claro, con ese tema de empatía y de poner al otro a hacer un poco tareas de otra persona, pues bueno, se pueden identificar bien qué problemas hay o qué cosas cada uno puede asumir. Y tú, a nivel personal, ¿cómo llevas el tema de, bueno, de la, más que presión,
digamos, de la responsabilidad creciente, ¿no? Cuanta más responsabilidad, pues al final hay un poquito más de agobio, ¿no? De nervios. En forma general hay gente que le motiva, ¿no? Que es lógico, pero bueno, hay gente que cuanto más responsabilidad tiene, menos le atrae el puesto o se quiere echar a un lado. Hay gente que no quiere responsabilidad. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Cómo lo gestionas? ¿O qué es lo que te hace querer más? Yo soy una persona a la que le gustan los cambios. Vale. Y siempre estoy buscando cosas diferentes para hacer. Eso no quita que sea un Superman, entiéndeme. No soy invencible y necesito tiempo de adaptación. Y muchas veces no es que te veas sobrepasado, sobre todo al principio, pero sí que te puedes llegar a ver agobiado por decir, ostras, no sé cómo resolver esto. ¿Cómo lo hubiera hecho con retrospectiva, ¿no? Uh-huh. Y lo importante es calmarte e intentar analizar las cosas fríamente y las hagas bien o las hagas mal. Obviamente lo importante es hacerlo bien, ¿no? Claro. Pero el hecho de hacerlo, oye, lo has hecho mal, ok, vamos a repetirlo. Vamos a ver qué puntos de fallo tienes y vamos a intentar mejorarlo. Pero eso es fácil hacerlo con retrospectiva. Pero cuando estás en el momento de tensión, de tengo que entregar algo a un cliente, tengo que hacer no sé qué, ahí depende de cada persona. Hay personas que se agobian y hay personas que trabajan muy bien bajo presión. Yo me considero de las segundas, pero es importante saber que no se arregla nada con hacer las cosas deprisa y corriendo. O sea, paciencia y autocrítica, dirías que son dos ingredientes de la receta de la gestión, ¿no? De la autogestión, ¿no? De esa responsabilidad, de esa presión. Pues, un poco hablando de esos cambios, que te gustan los cambios, yo, pues bueno, yo he ido muchas veces a clase y he visto a Luis con un coche, he visto a Luis con otro coche, y he dicho, cambia mucho de coche, ¿no? Fíjate cómo lo hilo, Luis, voy aprendiendo algo. Que... No, y habrá en serio, lo tienes en LinkedIn, en tu perfil, en tu currículum, como que eres el CEO de, si no me equivoco, Sensaciones al Volante o fundador. Es correcto. Que si no me equivoco es un portal de bueno, reviews o... no lo sé exactamente, si lo quieres explicar mejor. Bueno, pues Sensaciones al Volante no es solo una revista. Para mí fue muchísimo más. Sensaciones al Volante surgió de una necesidad de un chaval de 18 años que acaba de sacarse el carnet de conducir y no se podía permitir el hecho de tener un vehículo propio por los gastos que yo conllevaba. Y como siempre me había apasionado la tecnología, acababa de entrar en ingeniería de telecomunicaciones y acababa de descubrir esa rama de la informática que se puede aplicar a la automoción, dije, oye, ¿por qué no junto las dos cosas? ¿Por qué no junto la tecnología y mi pasión por el automovilismo? Uh-huh. Y decidí empezar a probar vehículos. Son vehículos de los departamentos de prensa de las marcas correspondientes, es decir, del departamento de prensa de Nissan, de Opel, etc. Y así empezó la cosa. El primero que me dejó un vehículo fue Nissan. Además no se me va a olvidar nunca, un Nissan Leaf de segunda generación. Y a raíz de esa primera prueba, la gente cuando se compra un vehículo busca algo más que detalles técnicos. La gran mayoría de revistas se centran en lo que mide un coche, lo que consume, lo que corre, cifras. Pero como el nombre de la revista dice, yo buscaba sensaciones. Yo tenía el coche una semana y cambiaba el coche todas las semanas. Y eso me permitía usarlo como mi coche diario. Para ir a la compra, para llevar a mi familia, para ir a la universidad, para probarlo en condiciones reales. Vale. Y eso es lo que la gente adoraba. Una opinión sincera, una opinión de un chaval de 18 años que acaba de meterse en el mundo laboral, en el mundo del motor y en el mundo de la tecnología. Sí, pero sobre todo abogando por opiniones totalmente honestas y sensaciones tuyas personales. Muy buena idea, tengo que decírtelo.
Bueno, me gustaría saber cómo llegaste a contactar con el departamento de Nissan o si tú ya tenías una web o algo así, no sé si... No, yo hice una propuesta en un documento Word Ujú. y, y lo maqueté, lo maqueté de forma profesional con sus logotipos, etcétera, y me puse en contacto directamente con el jefe de prensa Vale. del departamento de Nissan, o sea, el departamento de prensa de Nissan España. Y me puso un voto de confianza y desde aquí se lo agradezco, porque sin él no hubiera sido posible ese primer arranque. Y a raíz de que una marca ya te deja vehículos, por norma general suelen ir el resto rodados. Cuando tú ves que esa marca te está dejando vehículos constantemente y las otras marcas ven que el resto de marcas te lo dejan, ya es una bola que continúa girando y se va haciendo cada vez más grande. Y eso me permitió estar durante 5 años probando un coche cada semana. Bueno, la verdad es que son bastantes años probando coches. Claro, entiendo que tú ahora tienes un coche propio. Sí, tengo un Tesla Model 3. Vale, ¿y qué tal? ¿Qué tal con Tesla? Es una relación de amor-odio. Es una relación de amor porque el coche es espectacular. Tesla va a años luz a nivel de tecnología por delante del resto de marcas. Hablo de lo que es el software del coche. Sin embargo, ahora mismo hay marcas que están poniéndole la soga a Tesla, como puede ser BYD y pueden ser también SFW y bueno, un montón de marcas chinas que están entrando en el mercado europeo, cuyo nivel de software no es el que estamos acostumbrados en Europa, porque el mercado europeo es más, vamos a decir, exquisito, sería la palabra, ¿no? Vale. Tenemos mayor control de calidad, reclamamos un mayor nivel de detalle, unos detalles más cuidados, mayor calidad en dichos detalles. Entonces, como vehículos está muy bien, pero todavía a las marcas chinas que están llegando a Europa les falta desarrollo. Les falta tener un software que sea intuitivo, que no sea un engorro para cambiar de panel. Les faltan los sistemas de navegación, los sistemas de conducción asistida. Ujú. Y eso Tesla, lo siento por los haters, pero va muy por Bueno, delante. al final es el rey todavía en el mercado de los coches eléctricos en cuanto a Sí. calidad. Por Eh, ventas sí, pero dale tiempo porque como digo, hay muchas marcas que están ya ¿Crees que el pisándole mercado los talones. chino va a poder ganar No creo que se el llegue, pulso? no, yo creo que no se va a llegar a implantar del todo como mercado mayoritario en Europa. Sí que es cierto que va a haber un gran número de coches chinos circulando por nuestras carreteras, pero no va a ser lo normal, no va a ser la norma. Vale. ¿Y qué tal con el tema del coche eléctrico? Tú como experto diría en probar coches, autonomías, sensaciones, ¿no? Como sensaciones al volante, que por cierto no sé si sigue activo, no sé si ese proyecto No, lo tienes cuando empecé parado. a trabajar tuve que dejarlo por falta de tiempo. Y es una pena, la verdad. Es una pena porque es un proyecto muy chulo. Sí. Yo desde aquí te animo porque yo leía muchas, aunque luego no podía obviamente comprar ningún coche en esos momentos, pero sí que leía. Y bueno, el tema que te quería comentar, ¿cómo ves evolucionando el tema de la industria del motor, de la automoción? ¿Crees que los coches eléctricos, tú que estás probando uno, son el futuro? Sí, yo creo que para el consumidor de a pie, va a ser el futuro. Luego para el transporte pesado quizá no lo sea, para el transporte pesado por carretera sería el hidrógeno o incluso seguiríamos con los motores diésel, pero para un consumidor final el vehículo eléctrico es sin duda la mejor alternativa por ahorro de costes y, y bueno, yo tengo 105.000 kilómetros recorridos en 2 años y medio con mi Tesla Model 3 y el coste en combustible, en lo que sería en electricidad, habría sido de no llegar a 500 euros En total. en total. El coste es de lo que sería el Ujú. equivalente a la propulsión.
pero luego hay gastos de mantenimientos, obviamente, ¿no? Cambios de ruedas, etcétera, que eso lo tenemos que hacer en todos los vehículos. Pero en relación a los vehículos eléctricos, el ahorro es primordial, y sobre todo si es, como en mi caso, que puedo cargar gratis muchas veces por placas solares, por cargadores públicos, porque voy a un centro comercial y busco un centro comercial que tenga cargadores. No quiero decir con ello que haga la vida en base al coche, porque no es así, pero si tengo que ir, por ejemplo, a un Mercadona a comprar, o a un Ahorra Más, o a cualquier sitio a comprar, prefiero irme un poquito más lejos, sabiendo que en este centro comercial voy a poder cargar. Claro, al final es gratuito el combustible y tiene todo el sentido el combustible, no es combustible, pero bueno, que es gratuito el repostaje, la carga, y eso es una gran ventaja. Correcto. ¿Cómo ves, si podemos seguir con el tema de automoción, no sé si has visto el nuevo modelo que ha presentado Xiaomi? A mí me interesa bastante. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal te parece? Yo la verdad es que no entiendo tampoco a nivel profundo, pero en Europa no se han presentado cifras, ¿vale?, de precio, ni de rendimiento, ni de tamaños de baterías, pero es un coche que, sinceramente, yo he estado viendo muchos vídeos de funcionamiento en China, he estado viendo muchos vídeos de su asistencia a la conducción, y si llegara a Europa, que me parece que llegará en un futuro, no te sabría decir cuándo, pero seguramente llegará, es un coche que me plantearía para poderlo cambiar por mi Tesla Model 3. Pues eso son palabras mayores, lo que acabas de decir. ¿Que te lo plantearías? Me lo plantearía, tendría que probarlo, pero me lo plantearía. Parece un buen coche. Y a nivel software, como tú me estabas diciendo, un poco volviendo a la tecnología, estáis utilizando inteligencia artificial, ¿no?, para tema del streaming. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial a nivel industria, aquí en Europa, en otros países? No sé si estás muy informado del tema. A ver, la inteligencia artificial ahora mismo depende de en qué sector, que está en pañales o no está en pañales. En el caso del streaming, no voy a decir que nuestra empresa es de las mejores, porque no tengo esos datos para poderlo avalar, pero te podría decir que nuestros productos son espectaculares. Que con inteligencia artificial podamos reconocer voces, podamos incluso llegarlas a clonar para hacer un resumen hablado de, por ejemplo, un telediario. Eso la competencia no lo hace. Y la calidad con la que nosotros podemos realizar esa acción es muy alta. Vale, o sea que estamos hablando de que realmente tiene una aplicación muy real. Muy real. Y a nivel coste, ¿sois vosotros los que asumís ese gasto computacional de hacer ese tipo de tareas, o se puede externalizar? Ese gasto lo tenemos asumido nosotros, lo que pasa es que los servicios están distribuidos en diferentes proveedores cloud. Claro. Pero es un gasto que asumimos nosotros, claro. ¿Y cómo ves tú, que estás metido un poco en el tema, al final, ves que haya una competencia real, o parece un monopolio de OpenAI y otras empresas similares, o crees que hay...? No, hay buena competencia, y sobre todo hay mucha gente muy pro que crea sus propios modelos de inteligencia artificial y no tienen nada que envidiar a modelos como ChatGPT. O sea que esto pinta que va a ser una buena batalla, bonita batalla, ¿no?, entre tecnologías. Pues la verdad que son buenas noticias. Luis, bueno, me tiraría contigo hablando 3 horas, la verdad, que por supuesto a ver si nos vemos pronto en persona, parece que es posible que sí. Y lo que sí te iba a pedir es si quieres finalizar con algún mensaje, alguna cosa que quieras contar a la audiencia. Bueno, yo os voy a dar un consejo a todos, y es un consejo que me dio una persona a la que aprecio mucho, que es el siguiente: no te limites a resolver problemas, sino aprende a anticiparlos. Vale. Es una frase curiosa. Vale. Cuando una persona aprende a anticipar sus problemas, las medidas de contingencia que puede llegar a tener son mucho más
altas y con una probabilidad mayor de éxito que si te has esperado a que el hecho suceda. Eso mismo se puede aplicar al mundo del QA, se puede aplicar al mundo del soporte, se puede aplicar al mundo del desarrollo, se puede aplicar a muchas cosas a nivel de software, pero también se puede aplicar a la vida. O sea, no, me parece una reflexión muy buena, anticiparse a esos problemas, y me parece que es un cierre bastante bueno, Luis. Dejas el listón alto, para el siguiente episodio. La verdad que Hacer lo que se puede. Bueno, yo sobre todo lo que te iba a decir es agradezco tu tiempo, estos minutos, este ratito que has estado hablando conmigo, y nada, por aquí vamos a acabar el episodio. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo. Un placer haber asistido. Cuidaros.